Salmo 56. Oración de confianza. Ten misericordia de mí, oh Dios, porque me devorará el hombre. Me oprime combatiéndome cada día. Todo el día mis enemigos me pisotean, porque muchos son los que pelean contra mí con soberbia. En el día que temo, yo en ti confío. En Dios alabaré su palabra. En Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Todos los días ellos pervierten mi causa. Contra mí son todos sus pensamientos para mal. Se reúnen, se esconden, miran atentamente mis pasos, como quienes acechan a mi alma. Pésalos según su iniquidad, oh Dios, y derriba en tu furor a los pueblos. Mis huidas tú has contado, pon mis lágrimas en tu redoma. ¿No están ellas en tu libro? Serán luego vueltos atrás mis enemigos, el día en que yo clamare. Esto sé, que Dios está por mí. En Dios alabaré su palabra, en el Señor su palabra alabaré. En Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Sobre mí, oh Dios, están tus votos. Te tributaré alabanzas, porque has librado mi alma de la muerte y mis pies de caída, para que ande delante de Dios en la luz de los que viven. Amén. Buenos días al grupo de Efesios 2, 8 y 9, y como todos los sábados tenemos por costumbre, se lee un salmo, y en esta ocasión le ha tocado a la hermana Diana la lectura del salmo número 56. Muchísimas gracias a la hermana Diana por la lectura del salmo número 56, y vamos a hacer primero una breve explicación, primero en el contexto histórico, que voy a hacer muy breve. Acuérdese que ya hemos hablado muchas veces de 1 Samuel capítulo 21, como David huía de los filisteos, y también de los siervos de Saúl, que lo estaba persiguiendo Saúl en su celo que tenía, ¿se acuerdan? Porque él había matado a ciertas personas, miles, y él David sus 10.000, el celo lo consumió y buscaba matarlos continuamente. Entonces, eso es un poco el contexto histórico que vemos acá. El Salmo, en mi Biblia, que es un título nomás que se le pone, aparece como oración de confianza. Y es al músico principal dice sobre una paloma silenciosa. Y se cree que este pasaje está hablando cuando estos filisteos, vamos a decir, lo prendieron en Gat. Bueno, yo lo voy a enfocar en el sentido, amados, de una aplicación para nosotros, ese contexto histórico. Pero podríamos decir la expresión de la fe, o en lo que nosotros creemos, eso es lo que yo voy a enfocarme en este sábado. Y nosotros vivimos en un mundo que está, vamos a decir, aunque la soberanía de Dios sabemos que está presente y Satanás no hace nada fuera de esa soberanía de Dios, pero este mundo, vamos a decir, está caído, es un siglo malo y está siendo regido y gobernado con aquellos que tienen la mente y la voluntad y el corazón y sus manos sujetas a Satanás. Ahora, ¿qué sucede? Vemos ahora cómo en este mundo nosotros no podemos amar las cosas de este mundo. Y acá vemos lo que podríamos decir un verdadero creyente, cómo afronta este mundo. No podemos salir de este mundo, pero por vivir en este mundo nosotros vamos a ser atacados. Acá David, por hacer la voluntad de Dios, vemos que era un hombre, podríamos decir, que no era perfecto, pero él buscaba siempre su corazón agradar al Señor. Entonces vemos acá que como él es perseguido, y eso es lo que sucede con nosotros, amado, cuando vivimos en este mundo caído. ¿Y cómo podemos sobrevivir en este mundo? ¿Cuál es la respuesta? ¿Me encierro como hacían en los monasterios? Bueno, la respuesta
es por medio que nosotros de creer. Los problemas siempre van a estar. No, yo he aprendido en mi vida a no huir de ellos. Entonces, y si huyo, me van a perseguir, como lo perseguían a David. Hay que enfrentarlos. ¿Cómo puede hacer? Bueno, es por medio de enfrentar, es por medio con fuerza humanas. No, mi fe no está confiada en mi carne, no es así. Como Saúl se confiaba en su estatura, en lo que hacía. David no. Ahora quiero que entiendan algo. Este hombre, este David que vemos acá, antes de que asumiera como rey, porque esto es un tiempo antes que muriera David, él tuvo que alzar su mirada al cielo y clamar por misericordia. Lo estaban persiguiendo los filisteos, los siervos de Saúl, y él estaba escapando. Ahora, volvemos un tiempo atrás. Este joven, acuérdense, él era aquel que cuando tenía que enfrentar a los filisteos, estos mismos filisteos, era un joven él. Pero acuérdense que cuando él, todo el pueblo de Dios temía ante este gigante filisteo, este muchacho, hablando, le dice a este rey, Saúl, que el Señor le había librado, vamos a decir, del león y del oso. Y cómo podían temer a este gigante. Lo vemos al principio a este hombre confiado en Dios. No es que él no fue a enfrentar a Goliat en sus propias fuerzas, sino que él le dice: el Señor me ha librado de los leones y de las garras del oso. Y bueno, y él va, y una vez más cuando va, ahí van las fuerzas del Señor. Y lo vence. Hay mucha gente que cuando ven esto dice: sí, así puedes vencer a tus Goliat, los problemas y los sufrimientos. Y los Goliat siempre eso no es así. David es un tipo de Cristo. El Goliat que es vencido, podríamos decir Satanás, las huestes que están atrás, la gente que está atrás de David, que es un tipo del Señor Jesucristo antes de ser entronado, que en este mundo venciendo a Satanás en la cruz. Y el pueblo, nosotros que estaban miedosos. Y cuando vence a Goliat, recién avanza el pueblo gritando. Entonces, eso es, vamos a decir, tiene que ser desentronado este yo o el ego, que era Saúl, para que esté sentado el espíritu dentro de nosotros. Entonces, estoy hablando no sé si lo van a entender, cosas espirituales, en el sentido espiritual la aplicación. Pero vemos así a David. ¿Sí? Nunca vence al oso, nunca vence al león o a Goliat en su fuerza. Él clama: el Señor me ha librado. Eso lo vemos una vez más en la aplicación de este hombre huyendo acá, escapándose. No todos los hombres que ustedes ven por ahí lo ven ahí. Elías en una época tuvo que huir también. Todos, incluso Cristo, aunque no tenía miedo, él nunca tuvo, pero se encomendaba, iba y oraba. Así es como enfrentamos este mundo nosotros, orando. Nos fortalecemos, nuestra fe se fortalece ante las pruebas. Usted no puede ser fortalecido si cada vez escapa. Entonces la fe se fortalece por eso, enfrentando. Ahora nuestra fe está fundamentada, no podríamos decir en cualquier cosa. Una fe podríamos decir razonable, una fe. Esta expresión de la fe tiene que estar fundamentada, fíjese, en la palabra de Dios, que vamos a ver dentro de un rato. Lo que quiero decirle en el día de hoy es que David expresa su confianza o su fe en Dios ante los problemas que podemos tener en esta vida. Y es así como se desvanece el temor que tenemos nosotros cuando confiamos en Dios. Escuche bien lo que le voy a decir. El problema quizás siga, el problema quizás se agrave, pero usted va a avanzar con confianza, que pase lo que pase, va a ser la voluntad de Dios. No va a ir con temor al hombre ya, sino confiando en el Señor. Ninguna persona, ninguna situación tiene, vamos a decir, poder sobre la soberanía de Dios. Cada cosa que se mueve en su poder. Entonces es importante que podamos entender eso.
Acuérdese en Mateo, o sea que en la parte en Mateo que dice, bienaventurados aquellos que cuando sois por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo y gozados, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Esa persecución siempre va a estar en el área que sea. A mí me gustaría que cuando usted sea perseguido sea por causa de Cristo. No por causa que usted le debe una deuda a alguien, no. Es por causa de Cristo. Y en esos momentos nuestra fe tiene que estar fundamentada en lo que Dios ha dicho. No importa cuántos filisteos sean o lo están persiguiendo, usted se encomienda al Señor y es de por seguro va a obrar, le va a librar de acuerdo a su voluntad. Entonces es importante que podamos entender, no podemos temer al hombre. En Mateo capítulo 10 versículo 28 dice así, y no temáis lo que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar, temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Las personas pueden matar a cuántos profetas, Esteban y otros fueron martirizados, muchas personas mueren. La muerte es una realidad segura hacia donde nosotros caminamos. Nadie se escapa. Pero un cristiano no tiene temor a eso, no tiene temor a encontrarse con la muerte. Fíjese, cuando estaban predicando, creo que en Hechos capítulo 4, no me acuerdo qué sermón, si era el segundo, no me acuerdo, creo que era de Pedro, y que no querían que hablaran. Pero fíjense, capítulo número 4, versículo 17. Sin embargo, para que no se divulgue más esto en el pueblo, dice, amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándolos, les intimaron a que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Y escuche lo que dice Pedro. Mas Pedro y Juan respondieron diciendo, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos lo amenazaron, lo soltaron, pero fíjese, su temor estaba en el Señor, pero no un temor de que nos va a hacer, es un temor, vamos a decir, un respeto de hablar lo que el Señor manda, lo que Él dice. No hay temor al hombre. ¿El hombre qué puede hacer? Como con John Bunyan en la alegoría, creo que del peregrino y también una peregrina, y hay unos leones, están atados, y sale uno del portero que le dice, ¿por qué no avanzaba? Dice, y los leones esos solamente estaban atados con cadenas, es para probar tu fe. Para probar tu fe, avanza, es para probar la fe. ¿Dónde está nuestra fe fundamentada? ¿En la palabra del Señor o en qué? En Gálatas capítulo 1 versículo 10 dice así, ¿busco pues ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Entonces, nuestra fe debe estar fundamentada en la palabra de Dios, en lo que ha dicho, como esos tres amigos de Daniel en el capítulo número 3, versículo número 28, dice así, entonces Nabucodonosor dijo, acuérdense que lo habían tirado en el horno de fuego 7 veces calentado y ellos no quisieron postrarse ante la idolatría. Ese es el contexto. Entonces Nabucodonosor dijo, bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él, y que no cumplieron el edicto del rey y se entregaron sus cuerpos antes de servir y adorar otros dioses que su Dios. ¿Ves la confianza donde estaban estos tres jóvenes? Y la de Daniel también cuando fue al foso de los leones. No tuvieron miedo al hombre, sino al Dios único y verdadero. Así podemos ver a Pablo, podemos saber a muchas personas. En Romanos capítulo número 8 dice así, versículo número 31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimonia a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó,
y el que además está a la diestra de Dios y el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿O angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Como está escrito, por causa de ti, somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Ante estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces vemos, amados, como Pablo estaba seguro. ¿Seguro en qué? En el Señor. Él no confiaba en su propia fuerza, confiaba en el Señor. Si usted vive en el mundo, es seguro que el mundo no lo va a querer. Usted no puede estar bien en el mundo, no puede servir a dos señores. Fíjese Isaías 53 cuando él iba a padecer, era varón de dolores, desechado por los hombres, experimentado en quebranto. Así lo trataron al Señor cuando vino. Él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores. Nosotros como cristianos a veces vamos a sufrir, vamos a padecer, incluso soportar pecados de otros, perdonar cosas de otros. A veces no es solamente entre los mismos cristianos y se soportamos unos a otros, cargar, ayudar al otro. Y así dice que fue azotado y herido de Dios y abatido. El mundo no quiso saber nada. ¿Usted cree que va a querer saber algo con usted cuando usted se siente y se ríe y la pasa bueno con ellos? ¿Usted cree que es cristiano? ¿Usted cree que es cristiana como tengo que hablar mañana en el sermón? No. Fue molido por nuestros pecados. Llevó nuestros pecados para reconciliarlo. Porque todos nos descarriamos como ovejas, amados. Nos apartamos de su camino. Entonces por eso debemos entender, usted está bien con el mundo, porque fíjese este hombre como era perseguido, atribulado, pero él confió en su palabra, confió en lo que decía, como decía Pablo también. Dice, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo porque yo sé a quién he creído, estoy seguro de que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Por lo cual padezco, dice el apóstol. Padezco, esto nos concedió no solo creer, sino padecer por el Evangelio. Y eso es lo que vamos a hacer, como que no andamos buscando eso, pero nuestra fe, ¿dónde está fundamentada? En la palabra, como dice el salmista. ¿A dónde confía? Pero en el día que temo, yo en ti confío. ¿Confío en qué? En tu palabra, en su palabra, en lo que el Señor ha dicho. Porque Él nos va a librar nuestra alma de la muerte. ¿Y cómo es esto? Es por medio, a mí no me da tiempo, él quizá evocó a Deuteronomio 28:7, que el Señor dijo, derrotará a tus enemigos, te levantará sobre ti, quizás esa promesa, que se acordó, pero él, si usted no está en Cristo, usted tiene un gran enemigo que es Satanás y el pecado, y se va a encontrar con la ira de Dios. La única forma que puede usted poder confiar es que confíe en Cristo. Él venció la batalla en la cruz. Venció el pecado, la muerte, resucitó el tercer día. Y la única forma, usted no puede ser salvo si no es cristiano moralmente y portarse bien. No puede. Nació pecador. La única forma de vencer incluso la muerte y levantarse es por arrepentirse de sus pecados, creer en el Señor Jesucristo. Vaya a Él así como está. Que tenga un bonito día y nos vemos el sábado que viene con otro salmo.